Santo Tomás de Aquino Tratado contra los errores de los griegos capítulos del 32 al 38. El pontífice romano es el primero y máximo entre los obispos. Hay cierta semejanza entre el error de quienes dicen que el vicario de Cristo, pontífice de la Iglesia de Roma, no tiene el primado de la Iglesia universal y quienes dicen que el Espíritu Santo no procede del Hijo. Y es que Cristo, Hijo de Dios, consagra su Iglesia y la sella con el Espíritu Santo como si fuera con su propio carácter y sello, como se deduce manifiestamente de los textos aducidos arriba. Así también el vicario de Cristo, como fiel ministro suyo, con su primado y providencia conserva toda la Iglesia sometida a Cristo. Hay que demostrar, por tanto, con textos de doctores griegos que el vicario de Cristo goza de la plenitud de potestad de Cristo sobre toda la Iglesia. Que el pontífice romano, sucesor de Pedro y vicario de Cristo, es el primero y supremo de todos los obispos, lo dice expresamente el canon de un concilio. Veneramos que, según las Escrituras y la definición de los cánones, el Santísimo Obispo de la antigua Roma es el primero y máximo de todos los obispos. Esto está conforme con la Sagrada Escritura que atribuye a Pedro el primer lugar entre los apóstoles, tanto en los Evangelios como en los Hechos. Por ello dice el Crisóstomo en Super Mattheum, al comentarlo de, se acercaron los discípulos a Jesús preguntando quién sería el mayor en el reino de los cielos, idearon un escándalo humano que ya no podían ocultar, y no soportaban el tumor del corazón al ver que Pedro les era preferido y más honrado. Ese pontífice tiene la prelatura universal en toda la Iglesia de Cristo. Se afirma también que ese vicario de Cristo goza de la prelatura universal en toda la Iglesia de Cristo. Y así se lee en el Concilio de Calcedonia que todo el sínodo aclamó al Papa León diciendo, que León, patriarca santísimo, apostólico y ecuménico, es decir universal, viva por muchos años. Y Crisóstomo en Super Mattheum dice, el Hijo concedió a Pedro universalmente la potestad que tiene el Padre y el mismo Hijo y dio a un hombre mortal la autoridad de todo lo que hay en el cielo, cuando le dio las llaves para extender la Iglesia en todo el orbe. Y en su homilía 85 Super Loanem dice, a Santiago le fija un lugar, mientras que a Pedro le ordena maestro y doctor de todo el orbe. Y en Super Actus Apostolorum dice que Pedro recibió la potestad del Hijo sobre todo lo que está bajo la potestad del Hijo, y no como a Moisés reducida a un pueblo sino sobre todo el orbe. Y esto se recibe de la Sagrada Escritura, pues Cristo encomendó indistintamente sus ovejas a Pedro cuando dijo al final del Evangelio de Juan, apacienta mis ovejas, 21,17, y que sean un solo rebaño y un solo pastor, 10,16. Y tiene la plenitud de la potestad en la Iglesia. También se contiene en las autoridades de los dichos doctores que el romano pontífice tiene la plenitud de la potestad en la Iglesia. Así, dice Cirilo, patriarca de Alejandría, en el libro de los tesoros, así como Cristo recibió del Padre la jefatura y el reinado de la Iglesia de los gentiles y de Israel, superando todo principado y potestad y sobre todo lo que existe, para que a su plena potestad se arrodille todo lo existente, así también comunicó esa misma potestad a Pedro y a sus sucesores. Y añade poco después, a ningún otro más que a Pedro, y solo a él dio Cristo lo que él tiene en plenitud. Y sigue, la humanidad es como los pies de Cristo, el hombre a quien toda la Trinidad dio la más plena potestad, a quien uno de los tres asumió y en la unidad de su persona transportó al Padre por encima de todo principado y potestad para que lo adoren todos los ángeles de Dios, quien todo lo entregó a Pedro y a su Iglesia mediante el sacramento y la potestad. Y Crisóstomo dice en respuestas a consultas de los búlgaros, hablando como por la persona de Cristo, te interrogo 3 veces si me amas, porque me negaste 3 veces tibio y tímido, y ahora convertido te confirmo en lo que yo tengo en plenitud para que no crean los hermanos que perdiste la gracia y el poder de las llaves. Esto también se recibe de la autoridad de la Escritura, pues el Señor dijo en general a Pedro, todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado sobre el cielo, Mt 16,19. Su potestad es la misma que Cristo otorgó a Pedro. Se afirma también que Pedro es vicario de Cristo y que el romano pontífice es sucesor de Pedro en la misma potestad que le otorgó Cristo. Dice, en efecto, un canon del Concilio de Calcedonia, si un obispo es impugnado por infamia, debe tener libre derecho de apelar al Santísimo Obispo de la antigua Roma, a quien tenemos como a Pedro y piedra de refugio y a él solo le corresponde la potestad vicaria de Dios del derecho a juzgar de la infamia del obispo incriminado, conforme a las llaves que le fueron dadas por el Señor. Y más adelante dice, y todo lo por él definido téngase como emanado del vicario del trono apostólico. También el patriarca Cirilo de Jerusalén dice hablando por la persona de Cristo, tú con límite y yo sin límite, con todos los que pondré en tu lugar, yo estaré plena y perfectamente en el sacramento y en la autoridad, como estoy contigo. Y Cirilo de Alejandría en el libro de los tesoros dice que los apóstoles recogieron en los evangelios y las epístolas y en toda su doctrina que Pedro hacía las veces del Señor y su Iglesia y le otorgaban el puesto en cualquier capítulo y reunión, en cualquier elección y nombramiento. Y poco después, ante él, es decir, ante Pedro todos bajan la cabeza por derecho divino y los príncipes del mundo obedecen como al mismo Señor Jesús. Y Crisóstomo dice hablando por la persona del Hijo, apacienta a mis ovejas, es decir, asume la jefatura de los hermanos en mi lugar. Es su competencia determinar las cosas de fe. Se afirma también que al mismo pontífice romano pertenece determinar las cosas de fe. Dice, en efecto, Cirilo de Alejandría en el libro de los tesoros, que permanezcamos miembros en nuestra cabeza apostólica y en el trono de los pontífices romanos, de quienes tenemos el derecho de buscar que debemos creer y que debemos guardar. Y Máximo en la epístola dirigida a los orientales dice,
Todos los límites del orbe que acogieron sinceramente al Señor y confiesan la verdadera fe en cualquier lugar de la tierra miran a la Iglesia de Roma como al sol y de ella reciben la luz de la fe católica y apostólica. Y ello no sin razón, pues se lee que Pedro fue el primero que confesó la fe perfecta en el Dios revelador cuando dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, Mt 16,16, por lo que le dijo el Señor, yo he rogado por ti, Pedro, para que no desfallezca tu fe, LC 22,32. Él ejerce de prelado de los demás patriarcas. Está claro también que él ejerce de prelado de los otros patriarcas, porque Cirilo dice que a él solo, es decir, al trono apostólico de los pontífices romanos, compete reprender, corregir, definir, disponer y desatar y atar en lugar de aquel que lo impuso. Y Crisóstomo dice en Super Actus Apostolorum que Pedro es el vértice santísimo del coro apostólico, el pastor bueno. Y esto es también patente por la autoridad del Señor cuando dijo, y tú, una vez recuperado, confirma a tus hermanos, LC 22,32. La sumisión al romano pontífice es necesaria para la salvación. Se afirma también que someterse al romano pontífice es necesario para la salvación. Dice Cirilo en el libro de los tesoros, así, pues, hermanos míos, oigamos su voz como ovejas suyas, permaneciendo en la iglesia de Pedro y no nos hinchemos con el viento de la soberbia, no sea que la engañosa serpiente nos arroje, como a Eva en otro tiempo, del paraíso. Y Máximo, en la epístola dirigida a los orientales, dice, llamamos a la Iglesia universal por estar reunida y fundada sobre la piedra de la confesión de Pedro, según la definición del Salvador. En ella es necesario permanecer para la salud de nuestras almas y obedecerla, guardando su fe y su confesión.